economía de Nueva España se unió a grandes centros globales de comercio. La minería se convirtió en la actividad económica más importante de Nueva España, era la que generaba mayor dinero, la que dejaba mayores ganancias. En las minerías que estaban situadas en las ciudades del centro del país, se hicieron grandes centros mineros. Estas ciudades siguen siendo todavía reconocidas por sus minas. Las ciudades de Zacatecas, de Guanajuato, de San Luis Potosí, entre otras ciudades del centro del país. La más importante, Zacatecas. En estos lugares, en estas minas que se pusieron en estas ciudades coloniales, se extraía la plata y se llevaba para fundirla y convertir la plata en moneda. Se hacía en una institución creada por Nueva España que se llamaba la Real Casa de Moneda. Una parte de la plata que se extraía de estas minas se quedaba en Nueva España y la otra se iba, partía del puerto de Acapulco, que el puerto de Acapulco era el puerto comercial más importante de Nueva España. De ahí salía algo que se llamaba el galeón de Manila. El galeón de Manila, galeón, si ustedes lo buscan en el diccionario, es un barco gigante, grandote, y este barco grande, este galeón, se llama galeón de Manila porque iba de Acapulco y viajaba hasta la ciudad de Manila, en Filipinas. Esta plata se iba y se comercializaba al otro lado del mundo. Entonces vamos a recordar o vamos haciendo este recuento de cómo es que se estaba viviendo la vida en Nueva España, desde la evangelización, la conversión de los indígenas al mundo católico, la expansión de las personas para poblar todo el territorio, las nuevas actividades económicas ahora ya no eran actividades de guerra, no eran actividades de cultivo, no. Las actividades económicas cambian a la ganadería y la principal actividad económica en Nueva España era la minería, ¿ok? El trabajo que realizaban los indígenas en la época de la colonia fue el trabajo que mantenía una economía estable, fue el que salió o sacó a flote la economía de Nueva España. Los indígenas realizaban un trabajo ya sea forzado o voluntario y eran los que sacaban los cultivos, la siembra, generaban los alimentos, trabajaban en las minas, los indígenas y también la población africana que eran traídos como esclavos. Ellos fueron los que sostuvieron, los que permitieron que Nueva España tuviera un gran desarrollo y trabajaban, dijimos, en los cultivos, en las minas y también trabajaban en las haciendas como sirvientes o dentro de los mismos cultivos o la parte agrícola que había en las haciendas. Cuando hablamos del periodo colonial solemos referirnos o tener así rápido la creencia de que estamos hablando de los españoles viviendo en Nueva España, de su cultura, de sus tradiciones. Pero es importante saber que en Nueva España o en el periodo colonial, al inicio del periodo colonial, eran únicamente el 5% de la población los que eran criollos. Recordemos nosotros que los criollos son los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Ellos eran los que vivían en casas bonitas, en haciendas, quienes tenían prestigio social, ellos eran quienes recibían educación, prendas hermosas, quienes aprovechaban cuando llegaban las embarcaciones que venían de Europa para comprar su comida, sus vestidos, imponer la moda, los adornos para sus casas, para sus haciendas. Pero estamos hablando que en este periodo ellos, los criollos, representaban únicamente al 5% de la población. El 95% restante eran indígenas que vivían en sus propias comunidades. Muchos de ellos preservaron dentro de sus comunidades cuando ellos estaban juntos su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, aunque se fueron mezclando porque pues todos fueron obligados a hablar el español y también a someterse a la religión católica y empezaron a adaptar algunas tecnologías a sus formas de vida de los españoles. Otra de las poblaciones que se empezó a acrecentar fueron los africanos. Cuando los españoles iban, a España, que realizaban sus viajes por barco, porque no había otro medio donde pudiéramos llegar al otro continente, llegaban y hacían de España una escala técnica. Bajaban a África, compraban esclavos y se los traían a América para que pues hicieran el trabajo pesado. Entonces, esas comunidades indígenas que llegaron a nuestro territorio y que se quedaron aquí, pues empezaron a tener su familia, su descendencia y llegaron también y trajeron sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, sus platillos, su música
Es por eso que hablábamos de que México es un país multicultural, que hay una gran pluralidad en tradiciones, costumbres. ¿Por qué? Porque en un mismo territorio estaban conviviendo muchas culturas, la cultura de los indígenas, la cultura de los españoles, cuando ya hay criollos aquí, cuando llegan los africanos. En los viajes yo les mencionaba también que el galeón de Manila partía a Filipinas y llegaba, también se quedaba población aquí. Entonces llegó un momento en que era una gran diversidad de poblaciones, de costumbres, tradiciones conviviendo en un mismo territorio. Había una, o existe aún todavía una gran diversidad que es herencia de ese pasado colonial. Esa llegada de la población al territorio de Nueva España genera entonces lo que es algo que llamamos el mestizaje, que es esa mezcla entre las razas que genera lo que podemos ver en esta gráfica. Dentro de la población que vivía en Nueva España podíamos encontrar lo que eran los españoles peninsulares. Españoles peninsulares son aquellos españoles puros, no están mezclados con ninguna raza. Llegaron de España, se asientan en el territorio y no se mezclaron con ninguna raza. Son españoles, 100% españoles. Lo que ellos llamaban negros eran a los africanos que vivían en Nueva España eran conocidos como la población negros. Los indios son los indígenas, indígenas naturales, 100% indígenas. Los criollos, ahí siempre estamos con las mezclas de las razas. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Los mestizos son la mezcla entre los indígenas y los españoles, mientras que los mulatos son esa población que surge de la mezcla de entre negros, indígenas o entre negros y los españoles para dar esta población, que eran los mulatos, que comprendían del 15 al 20% de la población. Algo que era pues triste ver es que sí, los indios, los indígenas sí eran esclavizados, sí eran para las actividades como pues más difíciles, pero los mulatos por su condición, por la discriminación, por esa parte del color de piel, por ser africanos, por ser negros, ellos los esclavizaban al trabajo doméstico o el trabajo mucho más pesado dentro de las minas. Ese es el trabajo que ellos realizaban, era su rol dentro de Nueva España. Bien, esto fue lo referente a la parte de la colonización y cómo fueron los primeros años de la vida de Nueva España, lo que tuvieron que hacer los españoles para poder someter a la población, llevar a cabo la evangelización y empezar en una nueva vida como la obra Imperio Mexicano. Para la actividad que vamos a hacer en esta sesión necesito que vayan a la plataforma de Santillana para que puedan descargar un archivo de Word que va a estar adjunto ahí en su actividad. En el archivo, después de varias actividades referentes a lo que es el tema de hoy, necesitan haber visto todo el video para que se les facilite poder responder las actividades. Hay que seguir las instrucciones, hay que leer muy bien qué es lo que tenemos que hacer, hay que readjuntar el archivo y hay que enviarlo. Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la siguiente clase.